En 1944, delegados de 44 naciones aliadas se reunieron en un hotel de New Hampshire. Allí tomarían una decisión clave para el futuro económico global durante las próximas 8 décadas. El tema principal era el dinero y el poder. Gran Bretaña, un gigante financiero que dominó mares y mercados por más de 2 siglos, estaba al borde del colapso. Sus arcas estaban vacías. La deuda nacional británica había crecido hasta el 249% de su Producto Interno Bruto. El antiguo imperio, que antes controlaba el mundo con sus barcos, apenas podía mantenerse a flote. En esa sala, todos sabían que algo debía cambiar. La cuestión era quién asumiría el liderazgo económico global. La respuesta fue clara: los Estados Unidos de América. Esa reunión selló un traspaso histórico. Aunque casi invisible para la mayoría, su impacto fue tan poderoso como el de una guerra. La libra esterlina cedía su trono al dólar estadounidense. Sin embargo, lo ocurrido no fue solo una cuestión de monedas. Fue la continuación de un ciclo que se había repetido por 5 siglos. El ascenso, el apogeo, la sobreextensión y finalmente el colapso. Aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Para comprender si este patrón podría repetirse con el dólar, hay que volver atrás. A mediados del siglo XV, Portugal se convirtió en la primera gran potencia económica moderna. Todo comenzó con una idea simple. Necesitaban encontrar nuevas rutas comerciales después de que los otomanos bloquearan el acceso a las especias orientales. Aquello obligó a los navegantes portugueses a explorar más allá del horizonte. Durante unos 80 años, el real portugués fue la moneda más codiciada del mundo. Los barcos partían de Lisboa cargados de oro, seda y especias. Regresaban con las bodegas repletas de riquezas. El nombre de Portugal se escuchaba en África, en la India, en Malasia y hasta en el lejano Japón. Sin embargo, un país pequeño no puede controlar el comercio de medio planeta sin consecuencias. La riqueza se convirtió en exceso. Mantener ejércitos, fortalezas y rutas comerciales en 4 continentes consumió las reservas del reino. Cuando una crisis sucesoria sacudió la monarquía en la década de 1530, todo se desmoronó. En menos de 50 años, Portugal pasó de dominar los océanos a ser absorbido por España, su vecino más poderoso. El ciclo se reinició. España tomó el control del comercio mundial gracias a una montaña, Potosí, en los Andes bolivianos. Allí, en 1545, se descubrió el mayor depósito de plata del mundo. De aquella montaña salieron monedas que viajaron desde América hasta China. El real de A8 español se convirtió en 1900, la primera moneda verdaderamente global. Durante más de un siglo, nadie pudo competir con su poder. Pero incluso la plata más brillante se desgasta. Los reyes españoles, fascinados por su propio éxito, se endeudaron hasta límites impensables. Felipe II heredó de su padre una montaña de deudas. Aún así, siguió gastando como si el flujo de plata nunca fuera a terminar. Cuando una nación cree que su riqueza es infinita, ocurren los problemas. Ocurre la inflación. Los precios en España se cuadruplicaron en apenas unas décadas. El dinero abundaba, pero valía cada vez menos. Cuando la producción de plata se redujo, el imperio que había conquistado medio mundo empezó a hundirse bajo su propio peso. En 1607, España cayó en bancarrota. Su hegemonía se desmoronó. Entonces, una nueva nación tomó el relevo: los Países Bajos. Ámsterdam se convirtió en el centro financiero del mundo. Allí nacieron la primera bolsa de valores, las compañías por acciones y los seguros marítimos. El florín holandés
se transformó en la nueva moneda de referencia del comercio internacional. Los holandeses no dominaban el mundo por la fuerza, sino por la innovación. Habían descubierto algo más poderoso que el oro o la plata: la confianza. Durante casi 8 décadas, el florín reinó en Europa. Sin embargo, hasta el imperio más prudente puede perder el equilibrio. Las guerras con Inglaterra drenaron los recursos del país. La Compañía de las Indias Orientales, la empresa más grande de la historia de entonces, colapsó bajo su propio peso. Quizá el éxito nubla el juicio, y los imperios siempre caen en el mismo error. Cuando Holanda cayó, Gran Bretaña ya estaba preparada para ocupar su lugar. Su revolución industrial cambió el mundo. Sus fábricas produjeron más que las de cualquier otro país. Su marina protegía el comercio global. La libra esterlina se convirtió en el nuevo símbolo del poder. Desde la década de 1720 hasta mediados del siglo XX, ninguna moneda reinó tanto tiempo como la suya. Londres era el corazón financiero del planeta, y el oro, su pulso. Pero ni siquiera la libra fue eterna. Las guerras mundiales vaciaron las arcas del Imperio Británico. En 1914, su deuda nacional rondaba los 650 millones. 5 años después, superaba los 7.000 millones. Para 1945, Gran Bretaña había ganado la guerra, pero había perdido su poder. Así, el dólar estadounidense se levantó sobre las ruinas del viejo mundo. Los Estados Unidos surgieron como la nueva potencia. Lo hicieron no solo por su fuerza militar o por su vasto territorio, sino porque supieron aprovechar el momento exacto. El resto del mundo estaba de rodillas. Europa necesitaba reconstruirse, y el dólar era la única moneda lo suficientemente sólida como para respaldar esa tarea. En aquel momento, la confianza global se trasladó sin ruido desde la libra esterlina hacia el billete verde. Era el nacimiento de una nueva era económica. Durante los primeros años, el sistema de Bretton Woods estableció un orden casi perfecto. Todas las monedas importantes estaban ligadas al dólar. El dólar, a su vez, estaba respaldado por oro. 35 dólares equivalían a una onza del metal más codiciado del planeta. Parecía imposible que algo pudiera salir mal. Sin embargo, como enseñan los siglos, todo ciclo de poder conlleva su propia semilla de destrucción. Estados Unidos disfrutó de una prosperidad sin precedentes. Su industria era imbatible. Su influencia política crecía cada día. El sueño americano parecía al alcance de cualquiera. Pero ese sueño tenía un costo. Las guerras en Corea y Vietnam, la carrera espacial, el gasto militar y los programas sociales generaron un gasto público excesivo. Poco a poco, eso erosionó la base dorada del sistema. Cuando un país imprime más dinero del que puede respaldar, el sistema se debilita. La respuesta llegó en 1971. El presidente Richard Nixon anunció que el dólar ya no sería convertible en oro. Fue una decisión histórica que cambió las reglas del juego. El patrón oro desapareció. Sorprendentemente, el dólar no colapsó. En su lugar, encontró un nuevo soporte, uno igual de poderoso: el petróleo. A comienzos de la década de 1970, el mundo se estremeció con la crisis del petróleo. Los precios se dispararon y las economías temblaron. Fue entonces cuando Estados Unidos selló un acuerdo con Arabia Saudita. Washington ofrecía protección militar a cambio de que todo el petróleo saudí se vendiera exclusivamente en dólares. Poco después, los demás miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo adoptaron el mismo sistema. Así nació el petrodólar. A partir de ese momento, cualquier nación que necesitara energía, es decir, todas, también necesitaba dólares. Esta demanda artificial permitió a Estados Unidos endeudarse como nunca antes, sin que su moneda se desplomara. Los bancos centrales del mundo entero
acumulaban reservas en dólares. Las empresas invertían en bonos del Tesoro estadounidense. El país podía gastar más de lo que producía sin consecuencias inmediatas. Parecía un truco perfecto. Durante décadas, el dólar se convirtió en el lenguaje común del comercio internacional. En su apogeo, a comienzos del nuevo milenio, más del 70% de las reservas mundiales estaban denominadas en dólares. Ninguna otra moneda se le acercaba. Era el símbolo del poder americano, la base sobre la cual se construyó el orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el mismo patrón comenzaba a repetirse una vez más. Las cifras, aunque expresadas en billetes, contaban una historia conocida. Mostraban una deuda creciente, un gasto militar incontrolado, conflictos interminables y una pérdida gradual de confianza. Los Estados Unidos habían seguido el mismo camino que Portugal, España, los Países Bajos y Gran Bretaña. A lo largo de la historia, cada moneda de reserva había durado entre 70 y 200 años. El promedio era de casi un siglo antes de caer. El dólar llevaba ya más de 8 décadas en su trono. Las señales eran visibles. La participación del dólar en las reservas globales había caído del 70 al 58%. Los inversores extranjeros reducían sus compras de bonos estadounidenses. Nuevas alianzas emergían lejos del control de Washington. Las naciones del bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, comenzaron a diseñar un sistema financiero alternativo, uno que no dependiera del dólar. Con el paso del tiempo, más países se unieron a su causa: Egipto, Etiopía, Irán, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos compartían un objetivo común: escapar de la dependencia del billete verde. Para el año 2025, estos países ya habían puesto en marcha una red de pagos digitales conocida como BRICS Bridge. Este sistema es capaz de liquidar transacciones sin utilizar dólares. Era un desafío directo al corazón del poder estadounidense. Mientras tanto, dentro de sus propias fronteras, la deuda nacional alcanzaba niveles impensables. 29 billones de dólares estaban en manos del público y otros 7 billones en obligaciones internas. En conjunto, superaba el 124% del Producto Interno Bruto. Un país que debía más de lo que producía no podía sostenerse indefinidamente. Si el resto del mundo dejaba de confiar en su moneda, ocurriría lo inevitable. Las respuestas, como tantas veces antes, se encontraban en el pasado. Portugal se expandió demasiado rápido y perdió su fuerza. España se hundió en su propia riqueza. Los Países Bajos fueron víctimas de sus guerras. Gran Bretaña se desangró en 2 conflictos mundiales. Todos cayeron por las mismas razones: exceso, deuda y arrogancia. El ciclo parecía condenado a repetirse. La historia no se hace de forma idéntica, pero siempre rima. Estados Unidos, con 900 bases militares distribuidas en 130 países, mostraba los mismos síntomas de sobreextensión. Estos habían anunciado el ocaso de los imperios anteriores. Su poder era aún inmenso, pero la fatiga se notaba. China, mientras tanto, emergía silenciosamente. Su influencia crecía en África, en América Latina y en Asia. Sus bancos financiaban infraestructura. Su comercio se expandía. Su moneda, el yuan, comenzaba a ser aceptada en acuerdos internacionales que antes habrían sido impensables sin dólares. La era del dominio absoluto parecía acercarse a su final. Los expertos debatían si el cambio sería gradual o repentino. Algunos afirmaban que el traspaso de poder ocurriría en silencio, a lo largo de décadas. Creían que sería igual que el siglo británico dio paso lentamente al siglo americano. Otros advertían que bastaría una crisis financiera global para acelerar el proceso y desplazar al dólar de su pedestal. Más allá de los pronósticos, una pregunta se imponía sobre todas las demás. ¿Qué vendrá después? ¿Surgirá un nuevo imperio
o un mundo donde el poder esté repartido entre varias potencias? La respuesta no estaba escrita, pero las señales eran tan claras que ignorarlas sería repetir los errores del pasado. Cada moneda de reserva mundial ha seguido las mismas 4 etapas. Primero, el ascenso. Luego, el apogeo. Después, la sobreextensión. Finalmente, el colapso. La innovación impulsa el dominio al principio. El éxito se convierte en exceso. La deuda crece hasta hacerse insostenible. La confianza desaparece y el ciclo vuelve a comenzar con otro protagonista. El real portugués, la plata española, el florín holandés, la libra británica y el dólar estadounidense. 5 monedas, 5 eras, un solo patrón. Cada una fue la columna vertebral del comercio mundial. Cada una acabó reemplazada por otra. La pregunta no es si el dólar caerá, sino cuándo y qué surgirá en su lugar. El futuro podría ser multipolar. En lugar de una sola moneda dominante, el comercio global podría funcionar con varias divisas. Podría ser el yuan chino, el euro europeo, o incluso monedas digitales respaldadas por bancos centrales. Una red más equilibrada, pero también más incierta. Lo que está claro es que los ciclos de poder no desaparecen, solo cambian de forma. El mundo ha pasado de imperios marítimos a imperios financieros. Ahora se adentra en una nueva era tecnológica. El dinero mismo está dejando de ser físico. Las criptomonedas, las monedas digitales de los bancos centrales y los sistemas de pago descentralizados podrían reescribir por completo las reglas del juego. Pero, en esencia, la pregunta sigue siendo la misma que hace 500 años. ¿Quién controla el valor del dinero? Quien lo hace, controla el mundo. A lo largo de la historia, cada imperio ha creído ser eterno. Portugal pensó que sus rutas durarían para siempre. España creyó que su plata no se acabaría. Los holandeses confiaron en su sistema financiero. Los británicos en su oro. Los estadounidenses en su dólar. Todos tuvieron razón durante un tiempo. Todos se equivocaron al final. El patrón se repite porque está en la naturaleza humana. La ambición impulsa el progreso, pero también provoca la caída. Aunque los nombres cambien, las motivaciones siguen siendo las mismas: riqueza, poder, control. Hoy, el mundo observa si la moneda que ha gobernado por más de 8 décadas podrá resistir la presión de un nuevo orden global. La historia no ofrece certezas, pero deja advertencias. Ningún trono económico es eterno. Ningún billete puede sostener el peso de la deuda infinita. Ningún imperio escapa a su propio reflejo. El dólar, como antes la libra, el florín, la plata y el real, está escribiendo los últimos versos de su poema de poder. Las señales del cambio ya están en todas partes. Muchos prefieren no verlas. Las economías emergentes comercian cada vez más entre sí sin recurrir al dólar. China firma acuerdos para vender su petróleo en yuanes. Rusia y la India establecen canales directos de intercambio en sus propias monedas. Incluso aliados históricos de Estados Unidos comienzan a diversificar sus reservas. No se trata de una rebelión abierta, sino de una transición silenciosa, una especie de independencia económica global que avanza paso a paso. Durante gran parte del siglo XX, el poder de Estados Unidos no solo se basó en su economía o en su ejército. También se basó en la confianza del resto del mundo. Los bancos, las empresas y los gobiernos sabían que el dólar era sinónimo de estabilidad. Pero esa confianza, una vez dañada, no se recupera fácilmente. Cuando el pilar sobre el que se apoya el comercio internacional comienza a tambalearse, las consecuencias son claras. La historia responde con claridad. Cuando la confianza se erosiona, los capitales se mueven. Cuando los capitales se mueven, las potencias cambian. Así ocurrió cuando el real portugués dejó de circular, cuando el florín holandés perdió su prestigio, o cuando la libra británica cedió ante el dólar.
Ahora el mismo proceso se insinúa en cada rincón del sistema financiero global. Aún así, Estados Unidos sigue siendo el centro de gravedad del mundo. Su tecnología, sus universidades, su innovación y su influencia cultural continúan marcando el ritmo del planeta. Pero en los números se esconde una verdad incómoda. La deuda nacional crece más rápido que su economía. Cada año, el país gasta más de lo que ingresa. Cada década, su déficit se multiplica. Ningún imperio ha escapado a ese destino. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos representaba casi la mitad de la producción industrial global. Hoy, esa cifra apenas supera el 15%. Mientras tanto, Asia produce más bienes, consume más energía y comercia con más países que cualquier otro continente. El centro económico del mundo se está desplazando hacia el este. Se mueve del Atlántico al Pacífico como una marea lenta pero imparable. Sin embargo, el verdadero cambio no solo está en las cifras, sino en la mentalidad. Cada vez más naciones cuestionan el papel del dólar como juez y árbitro del sistema financiero. Los bloqueos, las sanciones y las restricciones bancarias han servido como armas geopolíticas, pero también han funcionado como advertencias. Países que han visto sus reservas congeladas o sus bancos excluidos del sistema internacional han aprendido una lección. Depender de una sola moneda es un riesgo. Por eso, la búsqueda de alternativas no es solo económica, sino estratégica. En laboratorios digitales y despachos gubernamentales de todo el mundo, se diseñan nuevas monedas digitales. También se crean nuevas redes de pago y nuevos mecanismos de intercambio. Todo ello elude la infraestructura dominada por Occidente. Lo que empezó como una respuesta puntual está convirtiéndose en un movimiento global. El surgimiento de las monedas digitales de Banco Central marca un punto de inflexión. Estas nuevas formas de dinero prometen ser más rápidas, más seguras y más controladas. Pero detrás de la promesa tecnológica se esconde una lucha de poder. La pregunta es quién controlará los nuevos sistemas de pago globales. También quién decidirá qué monedas se aceptan y cuáles quedan fuera del juego. A mediados del siglo XXI, la competencia no se libra solo en los campos de batalla o en los mercados bursátiles. Se libra en los servidores, en los algoritmos y en las redes de datos. El dinero que alguna vez fue metal, luego papel y después código, está entrando en una nueva dimensión. En esa transformación, el dólar sigue siendo fuerte, pero ya no es invencible. El patrón histórico se repite con precisión. Primero llega la innovación que impulsa el ascenso. Luego, la confianza generalizada que sostiene el apogeo. Después, la complacencia y la deuda que marcan la sobreextensión. Finalmente, la pérdida de fe que conduce al colapso. Ningún imperio ha escapado de ese guión, aunque todos lo hayan intentado. Portugal dominó el comercio marítimo gracias a su audacia, pero cayó ante su propia ambición. España acumuló la mayor cantidad de plata del mundo, pero la dilapidó en guerras y lujos. Los Países Bajos inventaron las finanzas modernas, pero se agotaron defendiéndose de sus rivales. Gran Bretaña conquistó medio planeta, pero se asfixió en la deuda de sus propias victorias. Estados Unidos, a su vez, ha construido un imperio financiero sin fronteras. Pero también enfrenta el mismo dilema: ¿cómo sostener un poder que cuesta demasiado mantener? Algunos economistas sostienen que el declive estadounidense será más lento, casi imperceptible. Un deslizamiento paulatino hacia un equilibrio multipolar. Otros, en cambio, creen que la transición podría ser abrupta. Podría desencadenarse por una crisis de confianza o un colapso financiero global. La historia muestra ejemplos de ambos caminos, pero siempre con el mismo desenlace: un cambio de liderazgo mundial. Mientras tanto, el ciudadano común apenas percibe lo que está ocurriendo. Los precios suben,
Los salarios se estancan, las deudas aumentan, las noticias económicas se vuelven cada vez más confusas. Pero detrás de todo eso hay una verdad simple. El dinero que usamos todos los días no es más que una promesa. Las promesas solo valen mientras alguien crea en ellas. Por eso, cuando los imperios caen, no lo hacen por falta de soldados ni de recursos. Caen por la pérdida de confianza. El dinero deja de representar poder cuando deja de inspirar fe. Y esa fe, una vez rota, no puede recomponerse con discursos ni decretos. El mundo de hoy se encuentra en ese punto de inflexión. Las potencias se observan con desconfianza. Los mercados se vuelven más volátiles. Los ciudadanos sienten que algo está cambiando, aunque no sepan exactamente qué. En realidad, lo que está cambiando es el orden que ha regido durante casi un siglo. Si el patrón de los últimos 500 años se cumple, el relevo ya ha comenzado. El dólar no desaparecerá de un día para otro, pero su dominio absoluto se debilitará poco a poco. Lo reemplazará un sistema más complejo, más fragmentado. Varias monedas compartirán el escenario mundial. En ese nuevo tablero, ninguna potencia tendrá el control total. Quizá ese sea el verdadero fin del ciclo. No el colapso de una moneda, sino el nacimiento de un mundo donde el poder se distribuye entre muchos. Un mundo más inestable, tal vez, pero también más equilibrado. En cada época, los imperios han creído que su sistema era definitivo. Portugal pensó que el océano no tenía límites. España creyó que su plata duraría para siempre. Los británicos confiaron en el oro, los estadounidenses en el dólar. Todos olvidaron que el tiempo, como la marea, nunca se detiene. La historia no castiga a quienes cometen errores, sino a quienes ignoran las señales. Hoy, el mundo observa al dólar con la misma mezcla de respeto y escepticismo con la que en otros tiempos miró a la libra, al florín o al real. Y en ese espejo del pasado se vislumbra el futuro que se avecina. Cuando la próxima moneda de reserva emerja, no lo hará con fanfarrias ni proclamaciones. Lo hará en silencio. Se verá en las transacciones diarias, en los acuerdos comerciales, en los balances de los bancos. Surgirá como siempre, primero como una alternativa, luego como una necesidad y finalmente como la nueva norma. Para entonces, el cambio ya habrá ocurrido. La pregunta no es si habrá una nueva era, sino si sabremos reconocerla cuando llegue. Porque los ciclos no avisan, solo se repiten. El cambio de ciclo nunca llega con un estallido inmediato. Viene con un murmullo constante que muchos ignoran. Primero aparecen pequeñas grietas en la estructura. Luego, esas grietas se convierten en fisuras. Finalmente, todo el sistema se tambalea. Así ha ocurrido siempre. Y así está ocurriendo de nuevo. Las señales son evidentes para quien quiera verlas, pero la mayoría prefiere creer que nada cambiará. Piensan que el mundo seguirá funcionando con las mismas reglas de siempre. En el fondo, todos los imperios caen de la misma manera, lentamente al principio y luego de golpe. La sobreconfianza es su primer síntoma. Los dirigentes se convencen de que su poder es incuestionable. Los economistas repiten que las cifras están bajo control. Los ciudadanos continúan con su vida cotidiana sin notar que el suelo comienza a moverse bajo sus pies. Hasta que un día, de pronto, el cambio se vuelve irreversible. Hoy, el sistema financiero mundial sigue girando alrededor del dólar. Pero la rotación ya no es estable. Las reservas de los bancos centrales se diversifican. Los acuerdos comerciales se firman en nuevas divisas. Los países buscan maneras de escapar del control que una sola nación ejerce sobre el comercio global. Es una revolución silenciosa,
es una reconfiguración del orden mundial que no necesita ejércitos para imponerse. Se basa en decisiones discretas y estratégicas tomadas por gobiernos lejanos. Al observar el pasado, el patrón se repite con precisión casi matemática. Cuando una moneda de reserva domina el comercio internacional, el país que la emite disfruta de un privilegio extraordinario. Puede endeudarse más que los demás. Puede gastar más que los demás. Y aún así, puede mantener la confianza del mundo. Pero ese privilegio tiene un precio. Cada imperio se acostumbra tanto a su poder que olvida lo que lo hizo grande: la disciplina, la innovación y el esfuerzo. Portugal se expandió gracias a su curiosidad, pero se perdió en su ambición. España se enriqueció con la plata americana, pero se ahogó en su propia abundancia. Los Países Bajos prosperaron por su ingenio financiero, pero sucumbieron a su exceso de confianza. Gran Bretaña construyó un imperio sobre los mares, pero no pudo sostener el peso de sus victorias. Estados Unidos, con su red de bases, su influencia cultural y su moneda omnipresente, enfrenta ahora el mismo dilema. A lo largo de los siglos, la historia ha demostrado que ningún poder puede sostenerse solo con deuda. Cuando los números crecen más rápido que la productividad, cuando la riqueza se basa en promesas y no en hechos, el desenlace siempre es el mismo. La pregunta nunca es si ocurrirá el colapso, sino cuándo. La deuda estadounidense ha alcanzado niveles que, en otro tiempo, habrían sido impensables. Los intereses anuales consumen una parte cada vez mayor del presupuesto nacional. Cada dólar impreso es un préstamo al futuro. Ese futuro, tarde o temprano, presenta su factura. Sin embargo, el sistema continúa funcionando porque la confianza aún no se ha roto por completo. El verdadero peligro no es la deuda en sí, sino la pérdida de credibilidad. Cuando los mercados dejan de creer en la estabilidad de una moneda, el efecto se propaga como una sombra. Los inversores buscan refugio. Los países venden sus bonos. El pilar que parecía indestructible comienza a resquebrajarse. Esa es la fase final de todos los ciclos de poder. Los últimos imperios no se derrumbaron por una sola crisis, sino por una acumulación de pequeños errores. La arrogancia los cegó. Creyeron que su sistema era demasiado sólido para fallar. Mientras miraban hacia otro lado, el mundo cambiaba sin que se dieran cuenta. En el caso del dólar, el proceso ha comenzado hace años. Cada vez que un país firma un acuerdo comercial en otra moneda, una pequeña parte del viejo orden se desvanece. Cada vez que una nación decide almacenar menos reservas en dólares, ocurre lo mismo. No se percibe de inmediato, pero el efecto es acumulativo, como la erosión que desgasta una roca durante siglos. Mientras tanto, nuevos actores ganan protagonismo. China promueve su moneda a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Rusia impulsa acuerdos energéticos fuera del sistema del dólar. El bloque BRICS se consolida como un contrapeso económico. Incluso Europa, durante mucho tiempo dependiente de Washington, busca mayor autonomía financiera. Cada movimiento en esa dirección acelera la transición. Ninguno de estos países puede reemplazar por sí solo al dólar. Pero juntos pueden debilitar su monopolio. Cuando el monopolio se rompe, el sistema cambia para siempre. La historia demuestra que los grandes cambios no siempre se sienten como revoluciones. A veces son ajustes graduales, imperceptibles al principio. Hasta que un día todo parece distinto. Así ocurrió cuando el oro dejó de respaldar el dinero, o cuando las monedas digitales comenzaron a desafiar a los bancos tradicionales. El mundo no se dio cuenta de inmediato, pero el cambio ya había comenzado. El dólar sigue siendo fuerte, pero ya no es intocable. Su hegemonía se sostiene más por costumbre que por convicción. Los mercados aún lo consideran seguro porque no existe una alternativa clara. Pero esa situación podría cambiar con rapidez.
En el momento en que surja una red global de pagos eficiente y confiable fuera del sistema estadounidense, el equilibrio se romperá. El mismo proceso ocurrió hace siglos. Los comerciantes europeos comenzaron a usar el florín holandés en lugar de la plata española. Al principio fue una simple conveniencia. Con el tiempo, se convirtió en una transformación estructural. Lo que parecía impensable se volvió inevitable. Hoy, la historia vuelve a rimar. La tecnología, la geopolítica y la economía convergen hacia un punto de inflexión. Las monedas digitales estatales podrían reemplazar las transacciones internacionales basadas en el dólar. Los contratos energéticos en yuanes podrían convertirse en una norma. Las reservas en oro, que durante décadas fueron consideradas obsoletas, vuelven a aumentar en los bancos centrales del mundo. Todo esto apunta en una sola dirección: el fin del dominio absoluto de una sola moneda. El sistema financiero global se está fragmentando. Aunque ese proceso traerá incertidumbre, también podría significar el inicio de una era más equilibrada. Pero los finales no siempre son abruptos. La caída del dólar, si ocurre, será lenta, casi invisible al principio. Los gobiernos seguirán imprimiendo billetes, los bancos seguirán operando, los ciudadanos continuarán pagando sus gastos diarios como siempre. Solo con el paso del tiempo se entenderá que algo profundo ha cambiado. Se notará que el centro de gravedad del mundo se ha desplazado de nuevo. El ciclo no es una maldición, sino una ley natural del poder. Todo lo que sube, baja. Todo lo que domina, envejece. Todo lo que parece eterno, acaba por transformarse. En esa transformación se esconde tanto el fin de una era como el comienzo de otra. Quizás el dólar no caiga de inmediato, pero su sombra ya se alarga sobre el futuro. Cuando el próximo patrón monetario surja, no será una repetición del pasado. Será una nueva forma de organización del poder. Un sistema donde los algoritmos, los datos y la energía digital sustituirán a los metales, las fábricas y los ejércitos. El dinero que alguna vez fue tangible, ahora se disuelve en información. El poder, que antes dependía de la fuerza, ahora depende del control de los sistemas. En ese nuevo mundo, los imperios ya no se medirán por su territorio. Se medirán por su capacidad de manejar los flujos invisibles del capital global. Sin embargo, la esencia del patrón sigue siendo la misma. Cada civilización que ha alcanzado la cima ha terminado por repetir los mismos errores. Cada moneda que ha gobernado el mundo ha tenido su momento de gloria y su inevitable caída. El ascenso del dólar fue solo el último capítulo de una historia mucho más antigua. Una historia que comenzó cuando el ser humano descubrió que el valor podía representarse con un símbolo. La pregunta que sigue flotando en el aire no es quién perderá el poder, sino quién lo tomará. Porque el ciclo no termina, solo cambia de manos. El poder económico, igual que el político, nunca se desvanece sin resistencia. Cuando una moneda comienza a perder influencia, su nación de origen intenta mantenerla con todas las herramientas disponibles. Usa tratados, sanciones, alianzas militares, acuerdos comerciales e incluso guerras. Es una reacción natural. Ningún imperio acepta su declive sin luchar. Durante décadas, Estados Unidos ha usado su posición financiera como un instrumento de control global. Quien controla el sistema de pagos, controla el comercio. Quien controla el comercio, controla el mundo. Pero ese control depende de que todos los participantes acepten las reglas. Cada vez más países están comenzando a escribir sus propias reglas. La expansión de las alianzas financieras fuera del dominio estadounidense está creando un nuevo mapa invisible. No se dibuja con fronteras ni con banderas, sino con redes de datos, acuerdos digitales y rutas comerciales alternativas. El poder, que antes se concentraba en unas pocas capitales,
ahora se dispersa en cientos de centros financieros interconectados. China ha comprendido esto mejor que nadie. Mientras los Estados Unidos libraban guerras y acumulaban deudas, Pekín invertía en infraestructura, tecnología y energía. Su estrategia no era conquistar territorios, sino tejer dependencia. Creaba ferrocarriles en África, puertos en el Mediterráneo y gasoductos en Asia Central. Cada proyecto financiado con yuanes ampliaba su influencia y al mismo tiempo reducía la del dólar. Pero la historia enseña que ninguna transición es limpia. Los viejos imperios rara vez entregan el poder de forma pacífica. A menudo intentan sostenerlo mediante presión, diplomacia o conflicto. En el siglo XVIII, Gran Bretaña usó su flota para asegurar el dominio del comercio. En el siglo XX, Estados Unidos utilizó sus instituciones financieras y su ejército. Hoy, el enfrentamiento se libra en el terreno de los datos y las finanzas. Cada sanción impuesta a un país, cada congelamiento de activos, cada exclusión de los sistemas de pago internacionales genera el mismo efecto: la búsqueda de alternativas. Lo que comenzó como una herramienta de castigo se ha convertido en un incentivo para la independencia. Cuanto más se usa el poder económico como arma, más rápido se debilita su legitimidad. El mundo ha empezado a percibir que el dinero no es neutral. No es solo un medio de intercambio, sino también un instrumento político. Cuando esa comprensión se extiende, la confianza que sostiene a una moneda puede evaporarse en cuestión de años. El equilibrio global actual se parece mucho al de los años previos a otros grandes cambios históricos. En el siglo XVII, los comerciantes comenzaron a desconfiar de la plata española. Prefirieron el florín holandés porque era más estable. En el siglo XIX, los bancos empezaron a guardar libras en lugar de metales preciosos porque Londres ofrecía más seguridad. En el siglo XX, los países cambiaron sus reservas de oro por dólares porque confiaban en la solidez de Estados Unidos. Hoy, esa confianza empieza a fragmentarse. Las nuevas generaciones de economistas y líderes políticos entienden que depender de una sola divisa es un riesgo sistémico. Buscan modelos más diversificados, donde varias monedas compartan el peso del comercio internacional. En lugar de una pirámide con un vértice único, el nuevo orden financiero se asemejará a una red. Este cambio no solo afectará a los gobiernos, sino también a la vida cotidiana. Las transacciones internacionales podrían volverse más complejas. Los precios de los productos importados variarían con mayor frecuencia. Las empresas tendrían que adaptarse a un sistema más volátil, en el que ninguna moneda ofrezca la estabilidad que durante décadas proporcionó el dólar. Sin embargo, también podría traer oportunidades. Las economías locales ganarían independencia. Los países pequeños tendrían mayor margen para negociar. La innovación financiera encontraría nuevos caminos. Así como cada crisis da origen a una transformación, cada colapso económico genera un renacimiento. La clave estará en la transición. Si el cambio se maneja con prudencia, el mundo podrá evitar un choque violento. Pero si el proceso se acelera por desconfianza o conflicto, las consecuencias podrían ser severas. La historia muestra que los ajustes bruscos suelen venir acompañados de recesiones, crisis políticas e incluso guerras. Cuando la libra perdió su dominio, el mundo atravesó dos conflictos devastadores. Cuando el oro dejó de respaldar el dinero, las economías tardaron décadas en estabilizarse. Si el dólar cede su trono sin una alternativa clara, el caos financiero podría superar cualquier crisis previa. Las instituciones internacionales, creadas para garantizar la estabilidad, también enfrentan su propio desgaste. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pilares del sistema de Bretton Woods, fueron diseñados en una época donde el poder estaba concentrado en pocas manos. Hoy, esas estructuras ya no reflejan la realidad de un planeta con decenas de actores emergentes.
El equilibrio global se está redefiniendo. Con él se redefine la noción misma de riqueza. Durante siglos, el poder se midió en oro, luego en industrias, después en reservas monetarias. En la era digital, el nuevo tesoro será la información. Quien controle los flujos de datos controlará el valor. Las criptomonedas, las monedas digitales estatales y los sistemas de inteligencia artificial no son simples innovaciones tecnológicas, sino los cimientos del próximo orden financiero. Pero incluso en ese nuevo mundo, el ciclo humano seguirá siendo el mismo. Innovación, expansión, exceso, colapso y renacimiento. No importa si el dinero se acuña en metal, se imprime en papel o se almacena en un servidor. El patrón no cambia porque nace de la naturaleza humana. El poder embriaga. La confianza se transforma en soberbia. La prudencia se reemplaza por el deseo de más. Así cayó Roma. Así cayeron los imperios coloniales. Así se desvanecieron los grandes reinos del comercio. Cada generación cree haber aprendido la lección, pero al alcanzar la cima, olvida la fragilidad de sus cimientos. La lección que deja el dólar no es solo económica, sino moral. Enseña que ningún sistema puede sostenerse eternamente, especialmente si depende del desequilibrio entre los que mandan y los que obedecen. En algún momento, la balanza se ajusta. Lo que parecía estable se derrumba con una velocidad sorprendente. Los próximos años definirán si el mundo es capaz de romper el patrón o si está condenado a repetirlo. En ese cruce de caminos, la tecnología y la política decidirán más que la economía. Las monedas digitales, los acuerdos energéticos, las alianzas regionales y los nuevos modelos de gobernanza serán las piezas del tablero. Allí se jugará la partida final del dólar. Aunque el desenlace aún no está escrito, las señales apuntan a que el ciclo de los imperios financieros, una vez más, está girando hacia un nuevo comienzo. El mundo está a punto de entrar en otra era. Una en la que el dinero dejará de pertenecer a una sola nación. En este canal, cada semana, te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Se convertirá quizá por primera vez en un bien verdaderamente global. Esa nueva era no comenzará con un acto oficial ni con una firma visible. No habrá un día señalado en el calendario en el que se anuncie que el dólar ha perdido su poder. El cambio será imperceptible. Un proceso de adaptación silenciosa que se desarrollará poco a poco. Será igual que la luz del amanecer que disuelve la oscuridad. Nadie nota el momento exacto en que el día empieza. Los bancos centrales seguirán funcionando. Las empresas seguirán comerciando. Los gobiernos continuarán hablando del dólar como si nada hubiera cambiado. Pero bajo la superficie, el movimiento ya estará en marcha. Los contratos internacionales se escribirán en otras divisas. Los inversores buscarán refugio en metales, energía o tecnología. Las monedas digitales ocuparán el espacio que antes pertenecía al dinero físico. Durante un tiempo, coexistirán dos mundos: el viejo orden dominado por el dólar y el nuevo sistema multipolar. En este, varias potencias competirán por la confianza del planeta. Ese periodo de transición será confuso. Habrá crisis, reajustes y momentos de tensión. Pero también habrá oportunidades para los países que sepan adaptarse con rapidez. En este punto, es inevitable preguntarse si el fin del dominio estadounidense será un desastre o una simple evolución natural. La historia sugiere que ambos escenarios son posibles. Cuando la plata española perdió su valor,
Europa cayó en una crisis inflacionaria que duró décadas. Cuando el oro dejó de ser el eje del sistema monetario, el mundo vivió un periodo de incertidumbre. Pero de ese caos surgió el orden moderno. Cada colapso abre una puerta. Estados Unidos ha disfrutado de un privilegio único por más de 8 décadas: la capacidad de financiar su propio poder con el dinero del resto del mundo. Mientras los demás países necesitaban exportar bienes reales para mantener sus economías, Washington podía imprimir billetes y endeudarse sin consecuencias inmediatas. Esa ventaja, conocida como el privilegio exorbitante del dólar, permitió sostener guerras, construir infraestructura y mantener un nivel de vida imposible para otras naciones. Sin embargo, ese mismo privilegio se convirtió en una trampa. Cuando una economía se acostumbra a vivir del crédito eterno, pierde su disciplina. La deuda se convierte en parte del sistema. El gasto se normaliza. El déficit deja de ser una alarma. El resultado es una nación atrapada en su propio éxito. Es incapaz de reducir su dependencia del dinero fácil. El patrón se repite una y otra vez. La abundancia lleva al exceso. El exceso conduce al endeudamiento. El endeudamiento termina por destruir la confianza. Portugal lo vivió con su expansión colonial. España con su fiebre de la plata. Holanda con su burbuja financiera. Gran Bretaña con sus guerras imperiales. Estados Unidos con su ambición global. Cada imperio ha seguido el mismo guión, con distintas decoraciones pero con idéntico desenlace. En este punto del ciclo, el poder ya no se mide solo por la cantidad de dinero que una nación imprime. Se mide por la credibilidad que proyecta. Esa credibilidad depende de algo mucho más profundo: la estabilidad política, la cohesión social y la capacidad de innovar sin destruir el equilibrio interno. Cuando esas tres condiciones se rompen, el fin se vuelve inevitable. Estados Unidos aún conserva una ventaja enorme en ciencia, tecnología y cultura, pero su unidad interna se debilita. La polarización política, la desigualdad económica y el desencanto social actúan como una erosión constante. Ninguna moneda puede sostenerse si la nación que la respalda se divide. Mientras tanto, los países emergentes aprovechan el momento. China, con su pragmatismo, avanza sin ruido. Rusia, con su energía, desafía el orden establecido. India, con su crecimiento demográfico, se convierte en un gigante que no puede ser ignorado. África y América Latina, antes relegadas al papel de proveedoras de materias primas, comienzan a exigir un lugar en la mesa donde se toman las decisiones globales. El equilibrio que surgirá de esa competencia será distinto a todo lo que se ha visto antes. No habrá un solo líder, sino múltiples centros de poder. El comercio, la energía y la tecnología estarán distribuidos entre bloques regionales que cooperarán y competirán al mismo tiempo. Las monedas digitales y los sistemas de pago descentralizados harán posible ese nuevo modelo. En él, la hegemonía será reemplazada por la interdependencia. Algunos lo verán como el fin de una era dorada, otros como el comienzo de una nueva etapa de libertad económica. Lo cierto es que el mundo ya no puede regresar al punto anterior. La globalización, la tecnología y la información han transformado la naturaleza misma del dinero. Lo que antes se imprimía en papel, ahora se codifica en líneas de datos. Lo que antes dependía de la fe en una nación, ahora depende de la seguridad de un sistema. El dinero ha dejado de ser nacional para convertirse en algo transnacional. Las criptomonedas fueron solo el primer aviso de esa transformación. Luego llegaron las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Detrás de ellas, nuevas formas de intercambio sin intermediarios. La confianza ya no está en los gobiernos, sino en los algoritmos. Es un cambio profundo, casi filosófico. El poder se traslada del Estado al código. A medida que esta transformación avance,
las fronteras económicas se volverán difusas. El trabajo, el comercio y la inversión no dependerán tanto de la geografía como de la conexión digital. En ese contexto, el dominio del dólar, basado en el control físico del sistema financiero, se volverá obsoleto. No caerá porque alguien lo derribe, sino porque el mundo habrá evolucionado más allá de su alcance. Pero la historia no termina ahí. Cada ciclo de decadencia lleva dentro la semilla de una nueva civilización. Los períodos de crisis son también los momentos en que la humanidad se reinventa. Después de cada colapso, surge una nueva visión del mundo. También un nuevo sistema de valores y una nueva forma de entender la riqueza. Quizá en el futuro, el poder ya no se mida en billetes ni en reservas de oro, sino en conocimiento, energía renovable o control de los datos. Tal vez la próxima moneda de reserva no sea una divisa nacional, sino una red global que represente el esfuerzo colectivo de la humanidad. Nadie puede saberlo con certeza. Pero las señales apuntan hacia un futuro en el que el dinero será más simbólico que material. Cuando se estudia la historia con suficiente perspectiva, se descubre que los imperios no desaparecen, se transforman. Roma no se extinguió en un día, sino que se fragmentó en reinos que heredaron su cultura. Gran Bretaña perdió su imperio, pero su lengua y su sistema financiero sobrevivieron. Del mismo modo, el legado del dólar persistirá, aunque su poder se diluya. El inglés seguirá siendo el idioma del comercio. Las empresas estadounidenses continuarán siendo influyentes. La cultura digital nacida en Silicon Valley seguirá modelando la imaginación del mundo. Pero el centro de gravedad económico se desplazará hacia donde fluye la energía, la producción y la innovación. Ese flujo, hoy, ya apunta en otra dirección. El final de una era nunca significa el fin del mundo. Significa un cambio en la forma de entenderlo. Los navegantes portugueses abrieron los mares. Los banqueros holandeses inventaron la confianza. Los industriales británicos transformaron el trabajo. Los estadounidenses dominaron el crédito. Ahora la humanidad está a punto de dar otro salto. Uno que cambiará, una vez más, lo que significa tener poder. El poder, como la marea, siempre busca un nuevo equilibrio. Cuando una corriente pierde fuerza, otra comienza a formarse. El movimiento del mundo sigue su curso. En los siglos pasados, ese poder se medía en rutas marítimas, minas de plata o fábricas de acero. Hoy se mide en flujos financieros, datos digitales y dominio tecnológico. La esencia, sin embargo, sigue siendo la misma. Quien controla el valor, controla el destino. Durante más de 80 años, Estados Unidos ha representado el centro del universo económico. Su moneda era el lenguaje común de las transacciones, su sistema financiero el árbitro del comercio global, su ejército el garante de la estabilidad. Pero ahora, el equilibrio empieza a inclinarse. No es un derrumbe, sino una reconfiguración. Un movimiento lento, casi imperceptible, pero constante. El ascenso de nuevas potencias no ocurre porque el antiguo imperio haya desaparecido. Ocurre porque el mundo necesita adaptarse a nuevas realidades. La población crece, los recursos cambian, las tecnologías redefinen las reglas. Los flujos de información borran las fronteras tradicionales. Cada revolución tecnológica ha traído consigo un nuevo centro de poder. En la era de los barcos fue Portugal. En la era de los metales preciosos fue España. En la era de las finanzas, los Países Bajos. En la industrial, Gran Bretaña. En la digital, Estados Unidos. La pregunta es ¿qué vendrá después? Algunos creen que el próximo dominio será chino. Otros piensan que será compartido entre varias potencias. Pero tal vez la respuesta sea más profunda. Quizás el futuro no pertenezca a una nación, sino a una red.
una red de economías interconectadas, descentralizadas. No responden a un solo gobierno, sino a un consenso global sostenido por tecnología. La humanidad ha llegado a un punto en el que los sistemas financieros se vuelven más inteligentes que los propios hombres que los diseñaron. Los algoritmos predicen el comportamiento de los mercados. Las inteligencias artificiales administran inversiones. Las monedas digitales eliminan intermediarios. El dinero ya no se mueve por la confianza en un país, sino por la eficiencia de un código. En este nuevo escenario, el poder cambia de forma, y con él cambia la naturaleza del riesgo. Durante siglos, las guerras decidieron quién controlaba el comercio. Hoy, las batallas se libran en los servidores. Las líneas de código son las nuevas armas. La información, el nuevo oro. Las sanciones ya no se imponen con ejércitos, sino con bloqueos financieros. Los líderes del siglo XXI no necesitan conquistar territorios. Basta con controlar los flujos invisibles de datos que mueven el mundo. Y sin embargo, bajo esa superficie digital, los viejos patrones persisten. Cada nueva tecnología promete libertad, pero termina creando una nueva forma de dependencia. Los sistemas descentralizados nacen para desafiar el poder centralizado, pero tarde o temprano alguien los controla, los regula o los monopoliza. Así fue con la imprenta, con el comercio, con la energía y ahora con el dinero digital. Estados Unidos todavía conserva una ventaja que ningún otro país ha tenido en la historia: su influencia cultural. Hollywood, la música, las redes sociales y la tecnología moldean el pensamiento global. Incluso si su moneda pierde fuerza, su narrativa sigue viva. En un mundo saturado de información, la historia que un país cuenta sobre sí mismo puede ser tan poderosa como su economía. Pero el dominio cultural no basta para sostener una hegemonía monetaria. Los números son implacables. El peso del dólar en las reservas mundiales sigue cayendo. Las deudas crecen más rápido que el Producto Interno Bruto. Los gastos militares consumen una parte cada vez mayor del presupuesto nacional. Los conflictos exteriores se multiplican mientras la confianza interior se erosiona. El ciclo avanza hacia su fase final, la sobreextensión. El patrón siempre ha sido el mismo. Cuando una nación gasta más en mantener su poder que en producir riqueza, el desenlace se aproxima. La fuerza militar se convierte en carga, la expansión en debilidad, el liderazgo en obstáculo. Es el precio de la supremacía. El poder, por naturaleza, se destruye a sí mismo. Cuanto más se intenta conservar, más rápido se desgasta. El imperio portugués cayó cuando trató de defender rutas imposibles de mantener. España se hundió en sus propias guerras. Gran Bretaña se agotó al proteger un imperio que abarcaba la cuarta parte del planeta. Estados Unidos, ahora, intenta sostener una red de bases, alianzas y compromisos que cubren casi todo el globo. Ningún país puede sostener una estructura tan vasta sin pagar un precio. Los recursos internos se debilitan. La productividad cae. La sociedad comienza a dividirse entre quienes disfrutan del privilegio del poder y quienes cargan con su costo. En ese punto, la hegemonía deja de ser una ventaja y se convierte en una cadena. El ciudadano común, sin embargo, rara vez percibe la magnitud del cambio. Mientras pueda comprar, vender y trabajar, el sistema parece estable. Pero el equilibrio se mantiene por un hilo invisible: la confianza. Si esa confianza se rompe, el sistema entero puede derrumbarse en cuestión de días. Lo que tarda décadas en construirse puede desaparecer en una semana. Las crisis financieras del pasado son testimonio de esa fragilidad. En 1929, una caída en la bolsa derrumbó el orden económico mundial. En 2008, la codicia desmedida de los bancos
llevó al borde del colapso al sistema financiero. Cada vez, el mundo se recuperó, pero cada vez quedó más endeudado, y en algún punto, la deuda deja de ser una herramienta y se convierte en un peso imposible de sostener. Aún así, los imperios no caen porque se equivoquen una sola vez. Caen porque repiten el mismo error, creyendo que esta vez será distinto. Estados Unidos cree que puede imprimir dinero sin límite porque el mundo siempre necesitará dólares. Pero Portugal también pensó que sus rutas durarían para siempre. España creyó que su plata era infinita. Gran Bretaña confió en que su oro era eterno. Cada uno descubrió demasiado tarde que la confianza del mundo no se compra, se gana. Y una vez perdida, es casi imposible recuperarla. El futuro del dólar no se decidirá en un solo evento. No habrá un colapso repentino ni una guerra abierta que marque su final. Será una serie de pequeñas decisiones tomadas por millones de personas en todo el planeta. Un banco que decide guardar más oro. Una empresa que elige comerciar en otra divisa. Un país que adopta una nueva red de pagos. Esas decisiones, juntas, forman una corriente invisible que lentamente cambia el curso del río. Cada moneda tiene su tiempo. Ninguna ha sobrevivido al paso de los siglos sin transformarse. La duración promedio de una moneda de reserva mundial ha sido de alrededor de 90 años. El dólar lleva ya más de 80. Si la historia mantiene su ritmo, el final de su ciclo está cerca. Pero el fin de una moneda no significa el fin de una civilización. Significa que el mundo necesita algo nuevo, algo más acorde con su tiempo. Tal vez, dentro de unos años, la humanidad mire atrás y vea el siglo del dólar como una etapa más en una larga secuencia de transformaciones. Un capítulo brillante, lleno de innovación y poder, pero también de excesos y advertencias. Porque al final, todo sistema que se basa en la fe humana está condenado a enfrentarse al desgaste de esa misma fe. Los imperios nacen de la confianza y mueren cuando la pierden. En ese sentido, la historia económica del mundo no es solo una crónica de monedas y cifras. Es una historia de creencias. En el oro, en la plata, en el papel, en el crédito y ahora en los códigos. El verdadero patrón no es financiero, sino humano. Lo que impulsa el ciclo no son los mercados, sino nuestras propias emociones. La ambición, el miedo, la esperanza y la necesidad de control. Mientras esas fuerzas sigan existiendo, los ciclos seguirán repitiéndose una y otra vez, con distintos nombres, distintas monedas y los mismos resultados. El desenlace de cada ciclo nunca llega sin avisar. Siempre hay señales que anuncian el cambio, pero solo se comprenden cuando ya es demasiado tarde. En el presente, esas señales están por todas partes. La pérdida gradual de confianza en las instituciones financieras, el crecimiento incontrolado de la deuda, la inflación que erosiona el poder adquisitivo, las tensiones políticas que dividen a las sociedades, los conflictos regionales que amenazan la estabilidad global. Todo forma parte del mismo patrón. Las naciones que alguna vez parecieron invencibles siempre terminan enfrentando la misma paradoja. Su éxito contiene las semillas de su decadencia. A medida que acumulan poder, aumentan sus compromisos. A medida que expanden su influencia, crece su vulnerabilidad. El peso de su propio sistema acaba aplastando las bases sobre las que se construyó. Es una ley silenciosa de la historia, una que ningún imperio ha podido eludir. Estados Unidos, pese a su inmenso poder, no es una excepción. Durante décadas, su moneda fue símbolo de seguridad. En tiempos de crisis, los inversores acudían al dólar como refugio. Hoy, ese refugio empieza a mostrar grietas. Las instituciones que antes garantizaban estabilidad se ven envueltas en disputas internas.
Los mercados financieros, sostenidos por deudas y especulación, dependen más de la confianza que de la producción real. Cuando la economía se separa demasiado de la realidad, el ajuste siempre llega. En el fondo, el problema no es económico, sino de percepción. La confianza que sostiene a una moneda no se mide en cifras. Se mide en la creencia colectiva de que el sistema seguirá funcionando mañana igual que hoy. Esa creencia se debilita cada vez que una promesa no se cumple, cada vez que un país ve sus reservas congeladas, cada vez que una crisis muestra la fragilidad del sistema. Cuando la fe se erosiona, el dinero se convierte en papel o en datos sin valor. En el pasado, los imperios intentaban evitar ese colapso recurriendo a la fuerza. Portugal trató de sostener su dominio con conquistas, España con su ejército y su religión, Gran Bretaña con su marina y sus colonias, Estados Unidos con su poder militar y financiero. Pero la historia demuestra que ningún imperio puede mantener su moneda solo con poder. El dinero necesita confianza, y la confianza no se impone, se inspira. El orden internacional basado en el dólar no desaparecerá por una revolución, desaparecerá por una transformación de la fe colectiva. Los países ya no confían ciegamente en la estabilidad de Estados Unidos como antes, no porque hayan encontrado un reemplazo perfecto, sino porque el mundo se ha vuelto más consciente de su interdependencia. Las naciones ya no buscan un nuevo amo, sino un nuevo equilibrio. La expansión del bloque BRICS y la creación de redes de pago alternativas no son simples proyectos económicos. Son síntomas de una tendencia irreversible. En vez de un centro único de poder, el mundo se encamina hacia una constelación de polos financieros. Asia, Oriente Medio, América Latina y África quieren tener voz en el sistema que durante un siglo solo escuchó a unos pocos. El futuro será más descentralizado, más complejo y más impredecible. En este nuevo escenario, el dinero dejará de ser un símbolo de una nación. Pasará a ser un lenguaje compartido entre muchas. La tecnología será la herramienta que lo haga posible. Las monedas digitales estatales no serán solo una evolución del dinero. Serán un nuevo sistema nervioso global que conectará economías enteras en tiempo real. Pero esa interconexión también traerá riesgos inéditos: ciberataques, espionaje financiero, manipulación algorítmica. Cada avance tendrá su sombra. La pregunta que se impone no es quién dominará el próximo ciclo, sino si la humanidad será capaz de aprender de los anteriores. El verdadero problema no es el ascenso o la caída de una moneda. Es el modo en que los imperios se comportan cuando se sienten amenazados. Algunos aceptan la transición con sabiduría y se reinventan. Otros, incapaces de ceder el control, arrastran al mundo a conflictos que solo aceleran su fin. Gran Bretaña entendió a medias su caída. Aunque perdió su imperio, supo mantener su influencia diplomática y cultural. España, en cambio, se hundió en siglos de decadencia. Portugal se volvió una sombra de lo que fue. La cuestión es qué camino tomará Estados Unidos: ¿el de la reinvención o el del enfrentamiento? Esa decisión marcará no solo su destino, sino el del planeta entero. Mientras tanto, el ciudadano común observa desde la distancia. Permanece ajeno a las fuerzas que moldean su futuro. Cada cambio en los mercados afecta el precio de los alimentos, la vivienda, la energía. Lo que ocurre en las cúpulas del poder financiero se refleja en la vida cotidiana de millones. La historia económica del mundo siempre termina siendo la historia del sufrimiento o la prosperidad de la gente común. En los próximos años, la inflación, el costo de la deuda y la inestabilidad de los mercados podrían volver a poner a prueba la confianza global. Las crisis no siempre destruyen los sistemas, pero los transforman profundamente.
A veces, lo que nace del colapso es más fuerte y justo que lo anterior. Otras veces, es solo una nueva versión del mismo ciclo. El dinero es una creación humana. Como toda creación humana, refleja nuestras virtudes y nuestros defectos. La confianza, el ingenio, la codicia y el miedo están grabados en cada moneda, en cada billete, en cada transacción. El verdadero patrón que gobierna la historia no es económico, sino psicológico. Cuando la ambición supera la prudencia, el colapso se vuelve inevitable. El dólar, como antes la libra o el florín, representa más que una divisa. Representa una era, una mentalidad, una forma de entender el mundo. Su ascenso simbolizó la fe en el progreso, en la industria, en la expansión sin límites. Su declive simboliza el agotamiento de ese sueño. La humanidad se enfrenta ahora a la tarea de imaginar un nuevo ideal. Quizá el próximo sistema no se base en la dominación, sino en la cooperación. Tal vez la competencia por el poder dé paso a una economía más equilibrada. Una economía donde la prosperidad no dependa de una sola nación, sino de la colaboración entre muchas. Es una posibilidad remota, pero la historia está llena de improbables que se volvieron inevitables. Si el mundo logra construir un sistema más equitativo, el fin del dólar no será una tragedia, sino una oportunidad. La oportunidad de corregir errores, de crear un orden más estable, de aprender de los ciclos pasados. Pero si el miedo y el orgullo prevalecen, el cambio podría venir acompañado de crisis, desempleo y conflictos que marcarán a toda una generación. A fin de cuentas, la historia de las monedas de reserva no trata solo de economía. Trata de poder y responsabilidad. Cada imperio ha creído que su dominio traería estabilidad eterna. Ninguno lo consiguió. El mundo cambia porque la humanidad cambia. Las estructuras que una vez sirvieron para unir acaban convirtiéndose en cadenas que hay que romper. La pregunta, entonces, no es cuándo caerá el dólar, sino qué vendrá después. Si el próximo sistema será más sabio o si repetirá los errores del pasado con un nuevo nombre. Si el mundo aprenderá a compartir el poder o si volverá a concentrarlo hasta que la historia gire de nuevo en el mismo sentido. Cada final contiene un comienzo. Cada comienzo nace del recuerdo de lo que se perdió. Así ha sido siempre, y así volverá a ser. La historia nunca se detiene. Puede ralentizarse, puede disfrazarse de estabilidad, pero siempre sigue avanzando. Los imperios que olvidan esta verdad terminan repitiendo los errores de quienes los precedieron. Lo que hoy parece una estructura inamovible, mañana puede desmoronarse con la misma facilidad con la que se levanta una nueva. Así ocurre con el dinero, con el poder y con las civilizaciones que los sostienen. A lo largo de 5 siglos, cada hegemonía económica ha seguido el mismo pulso. Primero llega la innovación, el momento en que una nación descubre una idea capaz de cambiar el mundo. Luego, el auge, la expansión del comercio, la riqueza, la influencia. Después, el exceso, el endeudamiento, la arrogancia, la complacencia y, al final, la caída, no por una catástrofe repentina, sino por un lento desgaste de la confianza. Ese es el tejido invisible que mantiene todo unido. Hoy, el sistema que nació en Bretton Woods muestra el cansancio de los años. Las instituciones creadas para mantener el equilibrio global ya no reflejan las fuerzas que gobiernan el mundo moderno. Las economías emergentes reclaman el lugar que les corresponde. Las nuevas tecnologías desbordan las viejas reglas financieras. El dinero mismo, esa herramienta que una vez fue tangible, se ha vuelto casi abstracto. El ciclo está cumpliendo su curso. Sin embargo, el fin del dominio del dólar no necesariamente debe entenderse como una caída. Se puede ver como una transición, un cambio de paradigma, una actualización inevitable.
Ninguna estructura humana puede durar para siempre, pero cada una deja lecciones que alimentan a la siguiente. Portugal enseñó la importancia de la exploración, España la fuerza de los recursos, Holanda el valor de la innovación, Gran Bretaña el poder de la industria, Estados Unidos el alcance de la información. El siguiente capítulo combinará todos esos legados. En el futuro, la riqueza no dependerá tanto de la acumulación como del acceso. No se medirá por el tamaño de las reservas o el número de fábricas. Se medirá por la capacidad de conectarse con el resto del mundo. Los datos, la energía limpia y la cooperación internacional se convertirán en las nuevas monedas del siglo XXI. Las naciones que entiendan esto prosperarán. Las que no, quedarán atrapadas en un modelo que se desvanece. El cambio ya ha comenzado. En Asia, las rutas comerciales del siglo XXI se tejen con trenes, satélites y cables submarinos en lugar de barcos. En África, la tecnología móvil ha transformado el comercio local en un ecosistema digital sin intermediarios. En América Latina, las criptomonedas y las monedas digitales ofrecen alternativas donde antes solo existía dependencia. El poder ya no fluye solo desde el norte, sino desde todas las direcciones. Los imperios del futuro no tendrán capitales ni fronteras. Serán redes, sistemas, plataformas. El dominio ya no se impondrá por la fuerza, sino por la influencia y la interconexión. Las monedas digitales no solo transformarán la economía, sino también la política y la cultura. Quien controle los medios de intercambio, controlará también la narrativa de lo que tiene valor. En ese contexto, el papel del dólar será recordado como el de un puente. Durante casi un siglo, unificó al mundo bajo un mismo lenguaje, financiero. Su fortaleza permitió reconstruir economías, financiar innovaciones y sostener el comercio global. Pero, como todo puente, su función es transitoria. Fue el camino que conectó un mundo antiguo con otro que aún está naciendo. El cambio, sin embargo, no será sencillo. Habrá resistencia, habrá miedo, habrá quienes intenten preservar el viejo orden a toda costa. Las crisis económicas, los conflictos regionales y la competencia entre potencias marcarán el proceso. Pero la historia demuestra que ningún intento de detener la evolución humana ha tenido éxito. Cuando las fuerzas del cambio se ponen en marcha, ni las fronteras ni los ejércitos pueden detenerlas. Quizá dentro de unas décadas, el concepto mismo de moneda de reserva mundial parezca arcaico. Tal vez la economía global funcione sin una divisa dominante. Quizás con un sistema descentralizado basado en la cooperación digital. O tal vez surja una nueva potencia que, como en los siglos anteriores, logre imponer su modelo. Lo único seguro es que el mundo nunca permanecerá quieto. El poder no desaparece, solo cambia de forma. Lo que hoy pertenece a los bancos puede mañana pertenecer a las redes. Lo que hoy se imprime en papel puede transformarse en energía, en información, en confianza distribuida. Las monedas de metal y los billetes fueron símbolos de una era material. El futuro, en cambio, será intangible. Aún así, las emociones que mueven la historia seguirán siendo las mismas. La codicia, la esperanza, el miedo, la necesidad de seguridad. Son fuerzas que ni la tecnología ni las leyes pueden eliminar. Por eso, los ciclos continúan. Porque la humanidad no cambia tan rápido como sus inventos. Quizá esa sea la lección más profunda de todos los imperios caídos. El verdadero enemigo nunca está fuera, sino dentro. No son las guerras, las crisis o los rivales los que destruyen una civilización. Es la pérdida de su propósito. Cuando un imperio olvida por qué existe, deja de merecer su poder. Estados Unidos, en su apogeo, representó la promesa de libertad y oportunidad. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder
y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Pero con el tiempo, su sistema financiero se convirtió en un fin en sí mismo. Se desconectó de los ideales que lo originaron. En ese momento comenzó su declive, igual que ocurrió con todos los imperios antes de él. El fin de una moneda no significa la ruina de un pueblo. Significa que la humanidad necesita reinventar sus fundamentos. El dinero no es más que una herramienta. Las herramientas cambian con el tiempo. Lo que permanece es la búsqueda de equilibrio, el deseo de progreso, la necesidad de crear algo que trascienda. Tal vez la próxima era no esté definida por un país, ni por una divisa, sino por una idea. La idea de que el valor puede compartirse. La idea de que la riqueza no tiene que concentrarse. La idea de que el poder puede distribuirse sin destruirse. Esa sería la verdadera revolución, la que rompería el ciclo que ha gobernado al mundo durante 500 años. Pero para llegar a ese punto, el viejo sistema debe agotarse por completo. El dólar, con todo su esplendor y su influencia, todavía tiene poder. Sin embargo, cada día ese poder se sostiene más por la costumbre que por la convicción. Cuando el mundo deje de creer, el cambio se consumará. Los libros de historia dirán que fue inevitable, pero lo cierto es que fue humano. Detrás de cada imperio hay personas que tomaron decisiones, algunas por ambición, otras por miedo, otras porque creyeron estar haciendo lo correcto. Así ha sido siempre, y así volverá a ser. Cada ciclo termina, y con él nace otro. El dólar tuvo su siglo, igual que la libra, el florín, la plata y el real. Pronto otra moneda, otro sistema o quizá otra forma de entender el valor ocupará su lugar. Cuando eso ocurra, el mundo volverá a creer que esta vez será distinto. Pensará que el nuevo orden durará para siempre, hasta que, una vez más, la historia demuestre lo contrario. Cuando los arqueólogos del futuro estudien nuestra época, tal vez no encuentren imperios tallados en piedra ni fortalezas rodeadas de murallas. Encontrarán redes invisibles de datos, flujos de energía y circuitos eléctricos que alguna vez representaron el poder. Y entre esos rastros hallarán el símbolo del dólar, una letra atravesada por dos líneas, emblema de una civilización que creyó haber descubierto la fórmula definitiva del progreso. Verán cómo un país nacido de la independencia y de la ambición logró dominar el mundo no con espadas, sino con crédito. Cómo convirtió el papel en poder, y el poder en un idioma universal. Durante casi un siglo, el dólar fue el pulso del planeta. Todo giraba en torno a él. Los precios del petróleo, las reservas de los bancos, el valor de las acciones, los sueños de millones de personas. Pero, como toda creación humana, su grandeza escondía su fragilidad. El dólar nació de la fe. Fe en la promesa de un futuro mejor. Fe en la estabilidad del sistema. Fe en la fuerza de una nación que supo reinventarse tras cada crisis. Esa fe unió al mundo durante décadas. Pero la fe, cuando se transforma en rutina, pierde su fuerza. Lo que alguna vez fue confianza se vuelve dependencia. Hasta que llega el momento en que el mundo decide liberarse. Hoy, ese momento se acerca. No con una explosión, sino con un suspiro. El cambio ya no necesita ejércitos ni revoluciones. Basta con la suma de decisiones silenciosas que cada país, cada empresa y cada ciudadano toman día a día. Es un cambio que avanza sin prisa, pero sin pausa, como una corriente subterránea que tarde o temprano modifica el cauce de los ríos. En algún punto, el mundo despertará y descubrirá que ya no depende del dólar como antes. Habrá nuevas monedas digitales, nuevos acuerdos comerciales, nuevas redes de intercambio. Los precios del petróleo se fijarán en distintas divisas. Las reservas estarán repartidas.
Los mercados serán más descentralizados. El viejo orden habrá dado paso a uno nuevo. Aunque muchos lo lamentarán, otros lo verán como una liberación, porque el verdadero legado del dólar no será su poder, sino la lección que deja tras su paso. Enseñará que la estabilidad global no puede construirse sobre el desequilibrio de unos pocos, que ningún país puede sostener eternamente su prosperidad a costa de la deuda de los demás, que el valor no reside en el papel, ni en el metal, ni en los números. Reside en la confianza que los seres humanos depositan unos en otros. En el fondo, esa es la gran paradoja de la historia económica. Cada moneda de reserva comienza como símbolo de unión y termina como símbolo de desigualdad. Cuando esa desigualdad se hace insoportable, el ciclo se reinicia. Es la respiración del mundo. Es el pulso de una humanidad que todavía no ha aprendido a convivir con el poder sin caer en sus excesos. El próximo ciclo tal vez no esté dominado por una nación, sino por una idea. Una idea que combine lo mejor de cada era. La visión de Portugal, la audacia de España, la creatividad de Holanda, la disciplina de Gran Bretaña y la innovación de Estados Unidos. Una idea que entienda que el poder no está en tener más, sino en compartir mejor. Aunque suene utópico, la historia demuestra que lo imposible solo tarda un poco más en llegar. Cada revolución comenzó con un sueño que parecía absurdo. Cada cambio que transformó el mundo fue, antes, una herejía contra el orden establecido. Tal vez el próximo renacimiento económico no venga de los mercados, sino de la conciencia colectiva. La conciencia de que la cooperación vale más que la dominación. Los imperios caen, pero las lecciones permanecen. Cada moneda desaparecida dejó tras de sí una huella, una nueva forma de comercio, una nueva visión del poder, una advertencia. El Real portugués nos enseñó que la curiosidad puede cambiar el mundo. La plata española mostró el precio del exceso. El florín holandés reveló el poder de la confianza. La libra británica demostró el impacto de la industria. El dólar estadounidense, por su parte, ha demostrado la fuerza de la información. El próximo sistema, cualquiera que sea, deberá unir todas esas lecciones si quiere perdurar. Sin embargo, la humanidad seguirá siendo la misma. Seguirá buscando seguridad, prosperidad y sentido. Seguirá construyendo y destruyendo imperios, confiando en que esta vez será diferente. Cada generación volverá a repetir la historia, con nuevos nombres y nuevas monedas, pero con los mismos deseos que mueven a los hombres desde hace siglos. Quizás ese sea el verdadero patrón, no el de los mercados, sino el del alma humana, la necesidad de creer en algo, de confiar, de reinventarse tras cada caída. El dinero no es más que el reflejo de esa búsqueda, una promesa colectiva de valor, una fe compartida en que el futuro puede construirse con acuerdos. Cuando esa fe se rompe, el dinero desaparece, pero cuando renace, el mundo vuelve a avanzar. Por eso, aunque el dominio del dólar llegue a su fin, la historia no terminará ahí, solo cambiará de ritmo. Será como una melodía que se transforma, pero nunca se detiene. La humanidad seguirá avanzando. Será empujada por las mismas fuerzas que la guiaron desde los puertos de Lisboa hasta los rascacielos de Nueva York. Lo que mueve al mundo no son las monedas, sino las manos que las crean. Tal vez, cuando alguien en el futuro mire hacia atrás, vea este momento no como un colapso, sino como una transición. Un instante en el que la humanidad comprendió, por fin, que ningún símbolo puede dominarla para siempre. Que el poder, como la marea, está destinado a moverse. Que cada fin, en realidad, no es más que un nuevo comienzo. El ciclo de las monedas, de los imperios y de las ideas continuará, igual que el amanecer sigue a la noche. Aunque el dólar se desvanezca, su eco perdurará en la historia.
recordará al mundo una lección eterna. Toda grandeza lleva consigo la semilla de su fin. Y en cada fin, la humanidad vuelve a encontrar su oportunidad de empezar de nuevo.